Las alarmas de emergencia resonaban por todo el centro de mando de la Estación de Defensa Orbital de la colonia Nuevo Refugio. El comandante James Miller estaba de pie junto al ventanal principal, su rostro curtido reflejándose en el cristal reforzado mientras observaba a su flota moverse hacia posiciones defensivas. La fuerza de ataque del dominio llegaría en cuestión de horas, y una vez más, la humanidad se enfrentaría a un enemigo con superioridad numérica y tecnológica. Miller se pasó una mano por el pelo canoso, pensando en las historias que había oído a lo largo de sus 30 años de servicio. Relatos de una nave de guerra descomunal que aparecía de la nada para salvar a las colonias humanas en sus horas más oscuras. La mayoría la conocía como el Amanecer Fantasma, aunque Miller también había oído otros nombres. Algunos decían que era tan grande como una luna pequeña. Otros afirmaban que podía destruir flotas enteras sin disparar un solo tiro. Pero en todos sus años luchando contra el dominio, nunca la había visto. Señor, llamó el teniente Robert Walls desde su puesto. Los escáneres de largo alcance muestran 5 grupos de portaaviones del dominio aproximándose. Un cálculo conservador sitúa sus números en al menos 5 veces los nuestros. Walls era joven pero capaz, el tipo de oficial en el que Miller confiaba para que le dijera la verdad, incluso cuando eran malas noticias. Miller asintió, observando cómo más datos se desplazaban por la pantalla principal. La flota del dominio llegaría en poco menos de 4 horas. Nuevo Refugio albergaba a casi 3 millones de civiles, y la evacuación llevaría al menos 12 horas. Las cuentas no salían. Inicien la evacuación civil de inmediato, ordenó Miller. Prioridad para los niños y las instalaciones médicas. Y consíganme un canal seguro con el mando de la flota. Mientras su tripulación se apresuraba a cumplir sus órdenes, Miller pensó en todas las veces que había oído hablar del Amanecer Fantasma. Las historias siempre parecían venir del amigo de un amigo, o de mi primo que sirve en las colonias exteriores. Nunca una prueba sólida. Nunca una confirmación oficial. La voz de la oficial de comunicaciones interrumpió sus pensamientos. Señor, el mando de la flota no responde. Estamos recibiendo interferencias en todos los canales estándar. Los dedos de la joven volaban sobre su consola. Espere, señor. Estamos recibiendo una transmisión, pero es diferente. Miller se acercó a su puesto. ¿Diferente cómo? Está usando un cifrado que nunca he visto. Muy antiguo, quizá. El ordenador está teniendo problemas para... Se detuvo cuando un texto empezó a aparecer en su pantalla. Miller se inclinó, con los ojos muy abiertos al leer el mensaje. Eran unas coordenadas, seguidas de una sola línea de texto. Cuando la esperanza se pierda, busca el amanecer. Las coordenadas apuntaban a una ubicación en las profundidades del campo de asteroides del Hueco, una región peligrosa del espacio que la mayoría de las naves evitaban. Señor, volvió a llamar Walls. La primera oleada de transportes civiles está despegando, pero la flota del dominio ha aumentado su velocidad. Estarán aquí en 3 horas, no en 4. Miller se enderezó, con la mente a toda velocidad. Las coordenadas podían ser una trampa o una pérdida de un tiempo precioso que no tenían. Pero algo en el mensaje le pareció correcto. En 30 años, había aprendido a confiar en su instinto. Walls, usted tiene el mando de la evacuación. Saque a tantos civiles como pueda. Miller se giró hacia su oficial de navegación. Trace un rumbo a estas coordenadas. Me llevo la Swift Star. Walls levantó la vista de su puesto, con la sorpresa clara en su rostro. Señor, la Swift Star es nuestra nave más rápida, pero es un crucero ligero. Si se encuentra con fuerzas del dominio, entonces moriré tan muerto como moriría aquí, terminó Miller. Pero si hay una mínima posibilidad de que las historias sean ciertas, tenemos que intentarlo. Nuestra gente necesita más que una oportunidad de luchar. Necesitan un milagro. Mientras Miller se dirigía al muelle de atraque, su comunicador personal vibró. Un mensaje de la doctora Emma Turner, la jefa de ingeniería de la colonia. Voy contigo. Empezó a teclear una negativa, pero se detuvo. Si encontraban algo, podrían necesitar su experiencia. La Swift Star era una nave hermosa, toda de líneas elegantes y diseño eficiente.
lo suficientemente pequeña para ser tripulada por personal mínimo, pero lo bastante avanzada para defenderse en un combate. Cuando Miller subió a bordo, encontró a la doctora Turner ya lista en el puesto de ingeniería, con sus herramientas esparcidas a su alrededor. No iba a aceptar un no por respuesta, dijo sin apartar la vista de su trabajo. Su piel oscura estaba manchada de grasa y su pelo rizado estaba recogido en un práctico moño. Además, necesitarás a alguien que sepa distinguir si estamos viendo tecnología avanzada o simple chatarra espacial. La nave despegó suavemente. Sus motores los alejaron rápidamente de la colonia. A través del ventanal, Miller podía ver las naves civiles alejándose en la dirección opuesta, mientras la flota de defensa se posicionaba para ganarles tiempo. Había servido con muchas de esas tripulaciones. Buena gente, preparándose para morir para que otros pudieran vivir. El campo de asteroides del hueco hacía honor a su nombre. Rocas masivas, muchas de ellas plagadas de túneles y cuevas naturales, flotaban en patrones complejos. Los avanzados sistemas de navegación de la Swift Star luchaban por trazar un rumbo seguro a través del caos. A medida que se adentraban en el campo, sus sensores comenzaron a comportarse de forma extraña. Estamos recibiendo lecturas extrañas, informó la doctora Turner. Firmas de energía que no tienen sentido. Están ahí un momento y al siguiente han desaparecido. Como ecos de algo grande. Las coordenadas los llevaron a un cúmulo de asteroides particularmente denso. A medida que se acercaban, Miller notó algo extraño en su disposición. Demasiado regular, demasiado precisa. Esos asteroides, dijo lentamente, no son naturales, ¿verdad? La doctora Turner negó con la cabeza. No. Están en una formación defensiva perfecta. Y mira la composición de su superficie. Están cubiertos de algún tipo de material furtivo. Antiguo, pero increíblemente avanzado. Cuando se acercaron al centro de la formación de asteroides, el sistema de comunicaciones de su nave cobró vida con un crujido. Una voz profunda y artificial habló. Identidad confirmada. Comandante James Miller, Flota de Defensa Humana. Doctora Emma Turner, División de Ingeniería de Nuevo Refugio. Bienvenidos al Proyecto Amanecer. Los asteroides comenzaron a moverse, cambiando de posición como piezas de un rompecabezas gigante. En el espacio que revelaron, una estación masiva se hizo visible lentamente, su superficie oscura apenas distinguible del vacío del espacio. Claramente había sido construida para naves mucho más grandes que la Swift Star. El comunicador de Miller volvió a vibrar. Un mensaje del frente, flota del dominio a 2 horas. Múltiples naves capitales confirmadas. Señor. No vamos a poder contenerlos. Mientras la Swift Star atracaba en la antigua estación, Miller pensó en todas las historias que había oído sobre el amanecer fantasma. En unas pocas horas, o demostraría que esas historias eran ciertas, o moriría en el intento. De cualquier manera, sabía que este sería un día que los libros de historia recordarían. Si es que quedaba alguien para escribirlos. Los pasillos de la antigua estación estaban oscuros y fríos, llenos de un aire viciado que no se había movido en décadas. Los pasos de Miller y la doctora Turner resonaban mientras se adentraban en la estructura, las luces de sus cascos proyectando largas sombras en las paredes. Cada pocos minutos, el comunicador de Miller vibraba con actualizaciones cada vez más desesperadas de Nuevo Refugio. La línea de defensa principal se está rompiendo, decía el último mensaje de Walls. Naves del dominio lanzando casas. Bajas civiles reportadas en los sectores 3 y 7. La doctora Turner estudiaba su escáner de mano mientras caminaban. Estas lecturas de energía están por las nubes. Sea cual sea la fuente de energía que usa esta estación, sigue activa. Pero está en las profundidades, quizá a 1 kilómetro por debajo de nosotros. Señaló un cruce más adelante. Deberíamos bajar. Encontraron un ascensor de mantenimiento que aún funcionaba. Sus viejos motores gemían mientras los llevaba a las profundidades de la estación. Miller pensó en los millones de personas en Nuevo Refugio, en las familias que intentaban escapar mientras su flota luchaba una batalla perdida. Había visto demasiadas colonias caer ante el dominio, había escrito demasiadas cartas a las familias de tripulantes fallecidos.
El ascensor se detuvo ante una puerta enorme marcada como control de atraque primario. Necesitaron la fuerza de ambos para girar el volante de apertura manual. A medida que la puerta se abría lentamente, sus luces revelaron una sala llena de paneles de control antiguos pero de aspecto avanzado. Una gran ventana daba a la oscuridad. La doctora Turner corrió hacia la consola principal. Esta tecnología es increíble. Parece de diseño humano, pero no se parece a nada que usemos hoy. Dame unos minutos para descifrar los sistemas de energía. El comunicador de Miller volvió a vibrar. Un mensaje de video de Walsh mostraba el caos en el centro de mando. Las alarmas sonaban de fondo y el humo llenaba el aire. Señor, hemos perdido las plataformas de defensa exteriores. Las fuerzas del dominio han penetrado en 3 sectores. Las bajas civiles están. Una explosión sacudió el centro de mando y el video se cortó. ¿Cuánto más?, preguntó Miller, tratando de mantener la desesperación fuera de su voz. Casi está. Los dedos de la doctora Turner volaban sobre la consola. Estos sistemas son complicados, pero están respondiendo. Lo que sea que haya en ese hangar, todavía. Se detuvo cuando las luces comenzaron a encenderse, no solo en la sala de control, sino más allá de la ventana. La oscuridad al otro lado del ventanal se transformó lentamente a medida que unos focos masivos se activaban uno por uno, revelando una vista que los dejó a ambos sin aliento. Una nave colgaba en el espacio masivo, sujeta por abrazaderas de atraque que parecían los dedos de una mano gigante. Era enorme, fácilmente 3 veces más grande que el acorazado humano más grande que Miller había visto jamás. Su casco era oscuro y anguloso, cubierto de sistemas de armas diferentes a cualquier cosa en la flota humana actual. El amanecer fantasma, susurró Miller. Es real. Y está encendido, añadió la doctora Turner, con los ojos como platos mientras leía las pantallas. El reactor está activo, solo que en modo de bajo consumo. Soporte vital, armas, todos los sistemas son funcionales. Ha estado esperando aquí todo este tiempo, como una espada en su vaina. Una nueva voz llenó la sala, proveniente de los altavoces de la estación. Era suave y artificial, pero con una nota de autoridad. Bienvenido, comandante Miller. Soy Atlas, la inteligencia artificial del amanecer fantasma. Ha llegado en un momento crítico. Miller dio un paso adelante. Necesitamos tu ayuda. La colonia de Nuevo Refugio está bajo ataque. Millones de vidas están en juego. Soy consciente de la situación, respondió Atlas. He estado monitoreando las comunicaciones. Sin embargo, debe entender lo que está pidiendo. El amanecer fantasma fue sellado aquí por una razón. Su poder podría cambiar la naturaleza de esta guerra. Apareció otro mensaje de Walsh: múltiples brechas en el casco de la colonia. Campos de fuerza de emergencia fallando. Se estiman 30 minutos hasta el fallo total de la defensa. Ha sido un honor, señor. No tenemos tiempo para filosofías, le dijo Miller a Atlas. Ahora mismo, necesito saber 2 cosas. ¿Puede esta nave luchar? ¿Y podemos llevarla a Nuevo Refugio a tiempo? Hubo una pausa antes de que Atlas respondiera. Sí a ambas preguntas. Pero requiero una tripulación de mando. Las operaciones mínimas necesitan al menos 3 humanos. Un comandante, un ingeniero y un oficial de armas. Ya tiene un comandante y una ingeniera, dijo Miller. Y apuesto a que usted puede manejar las armas mejor que cualquier oficial humano. Correcto. Muy bien. Doctora Turner, por favor, diríjase a ingeniería a través del túnel de acceso de babor. Comandante Miller, el puente es accesible a través del ascensor de estribor. Comenzaré los preparativos para el lanzamiento. Mientras corrían a sus puestos, la enorme nave cobró vida por completo a su alrededor. Las luces brillaron a lo largo de su casco y el sonido de potentes sistemas poniéndose en marcha resonó por toda la estación. Miller encontró el puente sorprendentemente pequeño para una nave tan grande, con la mayoría de los puestos claramente diseñados para ser operados por la IA. Todos los sistemas en línea, anunció Atlas mientras Miller se abrochaba el cinturón en la silla de mando. La doctora Turner informa que ingeniería está lista. Soltando abrazaderas de atraque. Comandante,
Debo informarle que las capacidades de esta nave pueden ser perturbadoras de presenciar. ¿Está preparado para eso? Miller pensó en Nuevo Refugio, en los civiles que morían mientras ellos hablaban. Atlas, ahora mismo lo único que me perturba es la demora. Sáquenos de aquí. Los motores del Amanecer Fantasma se encendieron con una potencia que hizo temblar toda la estación. La nave masiva se elevó de su cuna como un depredador despertando de la hibernación. Mientras salían del campo de asteroides, Atlas habló de nuevo, trazando rumbo a la colonia Nuevo Refugio. Comandante, le sugiero que advierta a cualquier fuerza humana superviviente que se retire a nuestra llegada. Lo que están a punto de ver puede hacer que reaccionen de forma impredecible. ¿Qué tan rápido podemos llegar?, preguntó Miller, viendo cómo los sistemas de la nave informaban de su estado listo en todas sus pantallas. El sistema de propulsión del Amanecer Fantasma opera bajo principios que sus científicos aún no han descubierto, respondió Atlas. Llegaremos en aproximadamente 7 minutos. Miller se recostó en su silla, con el corazón palpitante. Después de 30 años de guerra, de innumerables derrotas y retiradas, después de ver colonia tras colonia caer ante el dominio, la mayor leyenda de la humanidad estaba a punto de revelarse. Pensó en todas las historias que había oído sobre el Amanecer Fantasma, todos los rumores y mitos. Atlas, dijo mientras la nave se preparaba para su salto a Nuevo Refugio, ¿por qué tengo la sensación de que todas esas historias ni siquiera arañaban la superficie de lo que esta nave puede hacer? La respuesta de la IA transmitió lo que sonaba casi como expectación. Comandante Miller, creo que la frase que ustedes los humanos usan es, aún no han visto nada. El motor del Amanecer Fantasma se activó y la propia realidad pareció doblarse a su alrededor. Estaban en camino, ya fuera para salvar Nuevo Refugio o para añadir una historia legendaria más al misterioso historial de la nave. De cualquier manera, Miller sabía que después de hoy, la guerra nunca volvería a ser la misma. Las estrellas se difuminaron más allá de los ventanales del Amanecer Fantasma mientras se precipitaban hacia Nuevo Refugio. Miller observaba cómo los sistemas de la nave se ponían completamente en línea, con pantallas que mostraban niveles de potencia que parecían imposibles. En ingeniería, la voz de la doctora Turner llegó a través de las comunicaciones internas, llena de asombro mientras estudiaba las capacidades de la nave. Comandante, estas lecturas, el núcleo de energía no se parece a nada que haya visto. No es fusión, no es antimateria. Es como si estuviera extrayendo energía directamente de la materia oscura. Hizo una pausa, y Miller pudo oír sus dedos volar sobre los paneles de control. Atlas, ¿cómo es esto posible? El Amanecer Fantasma fue construido durante los primeros días de la guerra, respondió Atlas, su voz artificial resonando en el puente. Sus científicos habían descubierto principios de manipulación de la materia oscura que se consideraron demasiado peligrosos para seguir investigando. Esta nave representa la cúspide de esa investigación, antes de que fuera prohibida. Una luz de advertencia parpadeó en la consola de Miller. Múltiples naves del dominio detectadas en Nuevo Refugio, anunció Atlas. Están destruyendo sistemáticamente las instalaciones defensivas de la colonia. Las naves humanas supervivientes intentan cubrir a las naves de evacuación civil. Miller se inclinó en su silla de mando. ¿Cuánto falta para que lleguemos? 3 minutos, comandante. Debe entender lo que está a punto de presenciar. El sistema de armas principal del Amanecer Fantasma no solo usa materia oscura como energía. La convierte en un arma. Los efectos pueden ser inquietantes. A través del ventanal, Miller observó cómo el propio espacio parecía retorcerse alrededor de la nave. La voz de la doctora Turner se escuchó de nuevo, más urgente esta vez. Las lecturas de energía están subiendo a picos. Lo que sea que esta nave haga con la materia oscura, no solo está extrayendo energía de ella. La está remodelando de alguna manera. Correcto, dijo Atlas. El Amanecer Fantasma puede crear áreas localizadas donde las leyes de la física se vuelven negociables. Por eso la nave fue sellada. Algunos consideraron que este nivel de poder no debería existir, ni siquiera para defender a la humanidad. La nave se estremeció ligeramente mientras se preparaba para salir del viaje más rápido que la luz.
Miller abrió un canal con lo que quedaba de la flota de defensa de Nuevo Refugio. Aquí el comandante Miller a todas las naves humanas. Retírense a la distancia mínima de seguridad de la flota del dominio. Repito, despejen la zona de combate inmediatamente. Aproximándonos al espacio de Nuevo Refugio, anunció Atlas. La flota del dominio consiste en 27 naves capitales y aproximadamente 200 naves de apoyo. Están lanzando un asalto final sobre el anillo principal de hábitat de la colonia. Miller pensó en todos los civiles todavía atrapados allí, en Walls y su tripulación luchando una batalla sin esperanza. Atlas, ¿cuántas de nuestras naves quedan ahí fuera? 7 naves operativas restantes. Se están retirando según lo ordenado, aunque con cierta reticencia. La flota del dominio está rastreando nuestra aproximación. Parecen confusos. El amanecer fantasma salió del viaje más rápido que la luz directamente sobre la flota del dominio. Por un momento, todo pareció congelarse. La enorme nave humana, 3 veces más grande que cualquier cosa que la humanidad hubiera desplegado, proyectaba una sombra sobre las naves enemigas. Miller podía imaginar el caos en sus puentes mientras intentaban entender lo que estaban viendo. La nave insignia del dominio está transmitiendo, informó Atlas. El almirante Krell desea hablar con nosotros. Miller asintió. Póngalo. Una voz áspera llenó el puente. Nave desconocida, ha entrado en una zona de combate. Su diseño no está en nuestra base de datos, pero su firma de energía se lee como humana. Ríndanse inmediatamente o serán destruidos con el resto de esta patética colonia. Miller miró su pantalla táctica. Las naves del dominio se movían para rodearlos, sus armas cargando. En la colonia de abajo, podía ver explosiones mientras el enemigo continuaba su asalto. Su respuesta fue tranquila pero firme. Aquí el comandante James Miller de la Flota de Defensa Humana. Le sugiero que revise sus bases de datos más antiguas. Busque referencias al amanecer fantasma. Hubo una larga pausa. Cuando la voz de Krell regresó, tenía una nota de incertidumbre. El amanecer fantasma es un mito. Propaganda humana. ¿Esperan que creamos? Atlas, le interrumpió Miller. Muéstreles lo que esta nave puede hacer. Apunte a su destructor principal. Con placer, comandante. La voz de la IA transmitía un tono casi entusiasta. Activando sistemas de manipulación de materia oscura. El espacio alrededor del destructor del dominio comenzó a distorsionarse. Fue sutil al principio, un brillo en el vacío, como las ondas de calor que se elevan del asfalto caliente. Luego, la propia realidad pareció plegarse alrededor de la nave. Los escudos del destructor brillaron y murieron, incapaces de defenderse contra algo que atacaba el tejido mismo del espacio. Por el vacío, susurró la voz de Krell. Todas las naves, habrán fuego. Destruyan esa abominación. La flota del dominio respondió con todo lo que tenía. Armas de energía, proyectiles y torpedos se dirigieron hacia el amanecer fantasma. Pero en lugar de impactar en los escudos de la nave, parecieron desvanecerse en ondas de espacio distorsionado alrededor del casco. El campo de materia oscura del amanecer fantasma está absorbiendo sus ataques, informó la doctora Turner desde Ingeniería, su voz llena de asombro. No solo los está bloqueando. Está recolectando su energía. Correcto, confirmó Atlas. Y ahora, les devolveremos su poder. Modificado por nuestro campo. El espacio alrededor del amanecer fantasma volvió a ondular, y la energía absorbida se lanzó contra la flota del dominio. Pero estaba cambiada, retorcida por el campo de materia oscura en algo que ignoraba escudos y blindaje como si no existieran. 3 cruceros del dominio simplemente dejaron de existir, el espacio que ocupaban plegándose sobre sí mismo. Múltiples naves enemigas intentan retirarse, informó Atlas. Sus sensores no pueden comprender nuestros sistemas de defensa. Están, para usar una frase humana, disparando a ciegas. Miller observó cómo la poderosa flota del dominio comenzaba a desmoronarse bajo el asalto del amanecer fantasma. Naves que habían aterrorizado el espacio humano durante décadas ahora huían de una leyenda hecha realidad.
Pero también vio algo inquietante en la forma en que el propio espacio se deformaba y retorcía al antojo de la nave. Atlas, dijo en voz baja, ahora entiendo por qué esta nave fue sellada. Este tipo de poder lo cambia todo sobre cómo concebimos la guerra. Sí, respondió la IA. La pregunta ahora es, ¿qué hará la humanidad con este poder, ahora que ha sido despertado de nuevo? Mientras las últimas naves del dominio huían o caían, Miller bajó la vista hacia Nuevo Refugio. La colonia estaba dañada, pero intacta. Su gente, salvada por un mito que resultó ser real. Pero sabía que después de hoy, todo cambiaría. La guerra, el equilibrio de poder, quizá incluso la comprensión de la humanidad sobre la propia física. Nada de eso volvería a ser igual. El amanecer fantasma había despertado, y la galaxia temblaría ante su ascenso. Las naves supervivientes del dominio se reagruparon en el borde del sistema de Nuevo Refugio, su formación irregular e incierta. A través de los avanzados sensores del amanecer fantasma, Miller podía ver a sus tripulaciones luchando por reparar los daños y dar sentido a lo que acababa de ocurrirles. La nave insignia del almirante Krell permanecía al frente de su flota, pero se había retirado a una distancia más segura. Se están preparando para otro ataque, anunció Atlas, su voz artificial tranquila a pesar de la tensión. Sus sensores nos están escaneando activamente, intentando comprender nuestros sistemas defensivos. El almirante Krell está adaptando su estrategia. La voz de la doctora Turner llegó desde ingeniería, con una mezcla de emoción y preocupación. Comandante, los sistemas de materia oscura todavía se están cargando de su último asalto. Absorbimos suficiente energía para alimentar una pequeña colonia durante un año, pero estos niveles de potencia no están diseñados para ser sostenidos por largos periodos. Miller observó cómo más datos se desplazaban por su pantalla de mando. El amanecer fantasma ya había destruido o inutilizado a un tercio de la flota del dominio, pero las naves restantes se estaban reagrupando con un propósito. Atlas, ¿qué están haciendo? Están intentando calcular un vector de ataque seguro. Sus ordenadores tácticos están ejecutando escenarios. Interesante. Creen que nuestro campo de materia oscura tiene un alcance limitado. No están del todo equivocados. Las naves del dominio comenzaron a moverse, extendiéndose en un patrón complejo. Miller reconoció la formación. Estaba diseñada para dividir la atención del defensor, forzándolo a dispersar sus defensas. Van a intentar abrumarnos desde múltiples ángulos. Una estrategia lógica, convino Atlas. Sin embargo, todavía no entienden a qué se enfrentan. Doctora Turner, por favor, redirija la energía de los sistemas secundarios a los generadores de campo. Comandante Miller, sugiero que les mostremos por qué esta nave se convirtió en una leyenda. La flota del dominio lanzó su ataque. Cientos de rayos de energía y proyectiles se aproximaron desde todas las direcciones, demasiados para que cualquier nave normal los rastreara. Pero el amanecer fantasma estaba lejos de ser normal. El espacio alrededor de la nave masiva comenzó a ondular y retorcerse, creando patrones que dolía mirar. Múltiples contactos entrantes, informó Atlas. Generadores de campo a máxima capacidad. Preparando para redirigir su energía. Miller observó con asombro cómo el campo de materia oscura del amanecer fantasma atrapaba el fuego entrante. En lugar de impactos explosivos, los ataques parecían girar en remolinos invisibles que se formaban alrededor de la nave. La voz emocionada de la doctora Turner volvió a llenar el puente. El campo está funcionando perfectamente. No solo detiene sus ataques, convierte la energía en formas que podemos usar. Atlas. Las lecturas de potencia son increíbles. En efecto, respondió la IA. Ahora, observen lo que sucede cuando les devolvemos su poder, modificado por nuestra comprensión de la física de la materia oscura. El espacio alrededor del amanecer fantasma pareció plegarse sobre sí mismo y luego desplegarse de maneras imposibles. La energía absorbida se lanzó contra la flota del dominio, pero no era un simple fuego de respuesta. Donde la energía tocaba las naves enemigas, la propia realidad parecía tener un hipo. Los escudos fallaban, no porque fueran abrumados, sino porque las leyes de la física que los hacían funcionar simplemente dejaban de aplicarse.
La voz del almirante Krell crepitó por el canal de comunicación, una mezcla de rabia y miedo en su tono. ¿Qué clase de abominación han creado ustedes, los humanos? Esto viola todas las leyes de la naturaleza. Se equivoca, almirante, respondió Miller con calma. No violamos las leyes de la naturaleza. Simplemente aprendimos a leer la letra pequeña. A través del ventanal, Miller observó cómo más naves del dominio caían ante el poder del amanecer fantasma. Algunas simplemente dejaron de existir, el espacio que ocupaban plegándose en la nada. Otras vieron cómo sus armas se volvían contra ellas, su propia energía redirigida a través del espacio retorcido para golpear a sus aliados. Comandante, llamó la doctora Turner. El núcleo de energía está alcanzando niveles críticos. Necesitamos terminar esto pronto o ventilar el exceso de energía. La voz de Atlas llevaba una nota de lo que casi sonaba a satisfacción. Creo que puedo resolver ambos problemas a la vez. Comandante Miller, por favor, observe su pantalla principal. Esto es algo que los diseñadores originales de la nave teorizaron, pero nunca tuvieron la oportunidad de probar. El campo de materia oscura alrededor del amanecer fantasma comenzó a pulsar con energía visible. El exceso de potencia que habían absorbido de la flota del dominio se acumuló en patrones arremolinados de espacio distorsionado. Luego, con un destello que pareció doblar la propia luz, la energía se liberó en una onda que se extendió a través de la flota enemiga. Por donde pasaba la onda, las naves del dominio simplemente se detuvieron. Sus motores murieron, sus armas se silenciaron y sus escudos parpadearon hasta apagarse. Colgaban en el espacio como juguetes a los que se les hubieran quitado las pilas, sus tripulaciones atrapadas dentro mientras la energía de sus naves era drenada. ¿Qué les has hecho?, preguntó Miller, mirando la pantalla en estado de shock. La onda de materia oscura creó temporalmente un espacio donde la energía eléctrica no puede fluir, explicó Atlas. Sus naves recuperarán la energía en aproximadamente 1 hora. Tiempo más que suficiente para que consideren la retirada como su mejor opción. La voz del almirante Krell se escuchó de nuevo, pero esta vez era tranquila, casi humilde. Comandante Miller, la flota del dominio solicita los términos para la retirada. Miller miró su pantalla táctica. Casi la mitad de la flota del dominio había sido destruida o inutilizada. El resto estaba sin energía o en retirada. Nuevo Refugio estaba a salvo, y la humanidad acababa de demostrar un poder que cambiaría el curso de la guerra. Pero al mirar el espacio distorsionado que aún ondulaba alrededor de su nave, Miller sintió un escalofrío. «Puede retirarse, almirante», dijo finalmente. «Llévese sus naves inutilizadas. Pero entregue este mensaje a sus líderes. La próxima vez que el dominio ataque una colonia humana, no solo se enfrentarán a nuestras flotas regulares. Se enfrentarán al amanecer fantasma. Y ahora puede decirles que no es solo un mito». Mientras las naves supervivientes del dominio comenzaban a retirarse, la doctora Turner subió al puente. Su rostro estaba sonrojado de emoción mientras revisaba los datos de la batalla. «Comandante, lo que acabamos de ver cambia todo lo que creíamos saber sobre la física, sobre lo que es posible en la guerra». «Eso es lo que me preocupa», respondió Miller, observando cómo las últimas naves del dominio se alejaban cojeando. «Atlas, dijiste que esta nave fue sellada por una razón. Ahora entiendo por qué. Este tipo de poder no solo gana batallas. Cambia las reglas de la guerra misma». «Correcto», dijo Atlas. «Y ahora la humanidad debe decidir qué hacer con este poder. El amanecer fantasma está despierto y no puede volver a esconderse. La galaxia ahora sabe que existimos». Miller miró las estrellas, pensando en cómo cambiaría la guerra ahora que la mayor leyenda de la humanidad se había demostrado real. El amanecer fantasma había salvado Nuevo Refugio, pero también había abierto una puerta que nunca podría cerrarse. La única pregunta era qué encontraría la humanidad al otro lado. La limpieza alrededor de Nuevo Refugio llevó varios días. El amanecer fantasma permaneció en órbita, su forma masiva proyectando sombras sobre las naves de reparación mientras trabajaban para arreglar las secciones dañadas de la colonia. Miller pasó la mayor parte de su tiempo coordinando con los líderes de la colonia y enviando informes al mando de la flota,
aunque mantuvo vagos ciertos detalles sobre las verdaderas capacidades de la nave. La noticia se había extendido rápidamente por el espacio humano. La legendaria nave fantasma era real y había hecho huir a una flota de batalla del dominio. Ya circulaban historias sobre cómo doblaba el propio espacio, sobre armas que ignoraban las leyes de la física. Algunas de las historias eran exageraciones descabelladas, otras no estaban lo suficientemente exageradas. Miller estaba en la cubierta de observación del amanecer fantasma, mirando hacia Nuevo Refugio. La doctora Turner trabajaba en una consola cercana, todavía fascinada por los sistemas de la nave. Las lecturas de materia oscura están estables ahora, informó. Pero estoy encontrando algo interesante en la base de datos de la nave. Atlas, estos diseños, hay más, ¿verdad? Correcto, respondió la IA. El amanecer fantasma fue la primera, pero no la última nave diseñada usando estos principios. Las otras nunca se construyeron. Sus planos fueron sellados en varias instalaciones ocultas por todo el espacio humano. Miller se apartó de la ventana. ¿Más naves como esta? ¿Por qué no se construyeron? Por la misma razón por la que yo fui sellado, dijo Atlas. Los científicos y líderes militares de esa época temían lo que sucedería si esta tecnología se volvía común. Les preocupaba que armas capaces de doblegar la realidad llevaran a un tipo de guerra que podría desgarrar el propio espacio. La doctora Turner levantó la vista de su consola. Tenían razón en preocuparse. El poder que controla esta nave, si algo saliera mal, podría crear desgarros en el espaciotiempo que podrían no sanar nunca. La flota del dominio probó una muestra de lo que esta tecnología puede hacer. Imaginen si la sometieran a ingeniería inversa, si comenzaran a construir sus propias armas de materia oscura. Miller asintió lentamente. Había estado pensando lo mismo. El amanecer fantasma había salvado Nuevo Refugio y probablemente salvaría muchas más colonias, pero su existencia había cambiado las reglas de la guerra para siempre. El dominio se adaptaría, buscaría contramedidas. Incluso podrían encontrar esas otras instalaciones ocultas. Atlas, dijo, has estado monitoreando las comunicaciones del dominio. ¿Qué dicen de nosotros? Su mando militar está en caos. Algunos abogan por el desarrollo inmediato de medidas defensivas contra las armas de materia oscura. Otros quieren pedir la paz mientras aún puedan. Unos pocos sugieren destruir cualquier mundo humano que pueda albergar naves similares antes de que puedan ser activadas. La cubierta de observación quedó en silencio mientras consideraban esto. Finalmente, la doctora Turner habló. Comandante, tenemos que contarle todo al mando de la flota. Sobre los otros diseños, sobre las instalaciones ocultas. Si el dominio encuentra aunque sea una de ellas. Estoy de acuerdo, dijo Miller. Pero hay algo más que debemos considerar. Atlas, dijiste que los diseñadores de la nave temían lo que sucedería si esta tecnología se volvía común. Pero ahora que el amanecer fantasma está activo, ese conocimiento está ahí fuera. No podemos volver a meterlo en la caja. No, convino Atlas. Pero pueden elegir cómo usarlo. Los sistemas del amanecer fantasma no fueron diseñados únicamente para la destrucción. La capacidad de manipular la materia oscura, de doblar el propio espacio, estas tecnologías podrían revolucionar la civilización humana. Podrían hacer el viaje más rápido que la luz más eficiente, crear fuentes de energía que nunca se agotarían, incluso terraformar mundos considerados inhabitables. Los ojos de la doctora Turner se iluminaron ante las posibilidades. Podríamos establecer colonias en lugares que al dominio nunca se le ocurriría buscar. Construir naves que pudieran cruzar la galaxia en semanas en lugar de años. Las aplicaciones para uso pacífico son infinitas. Miller se acercó a la consola principal, estudiando la imagen de Nuevo Refugio abajo. Las luces de la colonia brillaban intensamente contra la oscuridad del espacio, su gente a salvo porque un mito se había demostrado real. Pero los mitos, sabía, a menudo llevaban advertencias junto con su poder. Necesitamos encontrar esas otras instalaciones, dijo finalmente. No para construir armas, sino para entender qué más puede hacer esta tecnología. El dominio necesita saber que tenemos este poder, pero también necesita saber que no lo usaremos de forma imprudente.
Una sabia elección, dijo Atlas. Hay algo más que deberían saber. Los creadores del Amanecer Fantasma dejaron más que solo diseños de naves en esas instalaciones ocultas. Dejaron mensajes, advertencias y descubrimientos que iban mucho más allá de las armas. Vieron un futuro en el que la humanidad podría destruirse a sí misma con este poder, o usarlo para convertirse en algo más grande. La doctora Turner se movió a otra consola, sus dedos volando sobre los controles. Estoy detectando extrañas firmas de energía desde el espacio profundo, similares al núcleo de energía del Amanecer Fantasma, pero mucho más débiles. Atlas, ¿son estas? Sí. Las otras instalaciones están llamando. Reconocen que su momento ha llegado. La pregunta es qué hará la humanidad con lo que encuentren dentro de ellas. Miller pensó en todo lo que había sucedido. Una leyenda había cobrado vida y salvado a su gente, pero también había abierto la puerta a un poder que podría remodelar la galaxia. Ahora la humanidad tenía que elegir qué hacer con ese poder. Encontraremos esas instalaciones, dijo. Pero lo haremos con cuidado, con reflexión. El Amanecer Fantasma no solo fue sellado por ser poderoso. Fue sellado porque la humanidad no estaba lista para su poder. Quizá ahora lo estemos. O quizá ahora no tengamos elección. Miró las estrellas, pensando en cuántos otros mitos podrían estar esperando ahí fuera, cuántos otros secretos los ancestros de la humanidad habían escondido hasta que fueran necesarios. La guerra había cambiado hoy, pero también el futuro de la humanidad. El Amanecer Fantasma les había mostrado lo que era posible. Atlas, dijo, establece un rumbo hacia el mando de la flota. Es hora de contárselo todo. Y luego tenemos algunas instalaciones que encontrar. Los motores de la enorme nave zumbaron al cobrar vida, sus sistemas de materia oscura creando ondas en el espacio que eran apenas visibles a simple vista. Mientras dejaban atrás nuevo refugio, Miller supo que la leyenda del Amanecer Fantasma solo estaba comenzando. El mito se había convertido en realidad, y la realidad, había aprendido, era a menudo más extraña que cualquier historia que pudieran contar.